Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un cómic de, de, de género negro que va evolucionando hacia otra cosa, un cómic fundamental en la trayectoria de lo que es la historia del cómic hispano, sobre todo, que se publicó en inicio en otros países. Me refiero a Alex Sinner. Alex Sinner es una novela negra, una novela gráfica de género negro, policíaco, de detective, debido a Muñoz y Sampayo. Muñoz y Sampayo son José Muñoz, el historietista, el dibujante, Carlos Sampayo, el guionista. Son unos autores con una trayectoria larguísima, muy dilatada, son argentinos los dos, han ido pues publicando decenas de álbumes. Entre ellos podríamos destacar, por supuesto, los de Alex Sinner, que son pues más de media docena. Sophie y Historias del Bar. Sophie es un álbum independiente, monográfico. Historias del Bar son tres capítulos. Son El Bar de Joe, episodios amistosos y En los bares. En estas dos series, eran series más breves, en Sophie y en Historias del Bar, aparece como secundario también Alex Sinner, aparece por allá haciendo cameo. De pronto tenemos una obra como Sudor Sudaca, que es muy importante, o las biografías en cómics de Carlos Gardel o de Billie Holiday, por ejemplo, que han hecho juntos este par de autores que son, ya digo, de lo más importante del cómic argentino. Alex Sinner, que ha sido recopilado hace un poco de tiempo en este tomo integral, donde va todo Alex Sinner, toda la historia, un tomo de, pues fíjate, de 700 páginas, 702 páginas de cómic en concreto. Bueno, es un tomo, como se ve, que no es precisamente una bromita de un folleto, ¿no? Sino que es un libro considerable. Es un libro, refiriéndonos al libro, pero me refiero a la trayectoria del cómic desde su evolución editorial, que ahora mencionaremos de pasada, donde el lector encontrará un gran ejemplo de novela negra de género, con sus ingredientes de violencia, con sus ingredientes de corruptela social del individuo, el detective distanciado de las corruptelas y de todas las manipulaciones y perversiones que se van ejerciendo en la sociedad, sobre todo desde la parte superior de la pirámide social. Alex Sinner, como vemos, es un detective rubio, corpulento, grande, con la cara un poco machacada. Estos dibujos son, pues bueno, estos son unos dibujos que no vamos a descubrir ahora a los dibujos de Muñoz, un tanto quizá influidos por el que por muchos considerado el gran maestro del cómic argentino, Breccia, aquí en blanco y negro, unos dibujos que aparentemente sin demasiada sofisticación, con mucho claro oscuro, mucho recurso al claro oscuro, con un grafismo un poco, digamos, esquemático, sintético, para transmitir, porque claro, es un dibujo muy eficaz, es un dibujo que tiene que entrar, ¡paf!, desde el primer golpe de vista. No es un dibujo para recrearse. También tiene pues eso que decía, por ejemplo, en la historia del bar, pues que aparece por detrás Alex Sinner, o aparece Billie Holiday, aparece no sé quién, aparece no sé cuánto. Pero esos son guiños que lógicamente los autores meten de forma voluntaria y consciente. Pero la clave está en que tú, visualmente, cada página de esta se ve en medio segundo. Sin embargo, entras en los bocadillos y ya la historia es otra. La historia de aquí ya te tienes que detener más y pensar lo que está pasando, ver las expresiones de los personajes, etcétera, etcétera. Alex Sinner es un personaje que claro, que lógicamente vertebra todo lo que son las historias estas que componen la serie. Su inicio es en 1975, en una revista italiana, Alter Linus. Después en Francia también tiene mucha divulgación. En España lo conocimos fundamentalmente a través de dos publicaciones, de Totem, a partir de principios de los 80, una cosa así, y en El Víbora. El Víbora se publicó prácticamente completo. Bueno, aquí vemos, pues por ejemplo, que en la edición, porque claro, este tomo es que está todo. Las historias, por lo general, sobre todo al principio, son historias breves.
Historias breves que se van desarrollando y que se van uniendo unas con otras a veces y que al final pues terminan siendo la última, por ejemplo, es una historia extensa. El caso USA es una historia, digamos, extensa, no muy extensa, pero es extensa, es de extensión más o menos mucho más amplia que las anteriores. O, por ejemplo, este anterior, vamos a ver, historias privadas, el final de un viaje, es decir, van compilándose las diversas historias cortas en álbumes. Álbumes que se publicaron en Francia, que se publicaron en Italia y en España algunos, pero no todos. Entonces aquí tenemos en la página de registro de créditos del libro, vemos los títulos: Memorias de un detective privado, Seed Blues, Recuerdos de un detective privado, Encuentros y reencuentros, Nicaragua, El final del viaje, Historias privadas y El caso USA, que es el último. También aquí aparece una traducción del francés de las historias norteamericanos por unos dibujos que son historias cortas. Rehenes, El final del viaje e Historias privadas. Historias privadas no. Entonces van componiendo aquí lo que en la publicación ha ido siguiendo el orden cronológico, porque la publicación de Alex Sinner en los originales no va encadenada, no es continua. Es bastante dispersa, en el sentido que en la primera entrega, las primeras historias, se publican entre 1974 y 1979. Hay una pausa de 3 años y en 1982 retoman 1982 y 1983. Otros 3 años donde no aparece ninguna historia más. En el 86 aparece otra. Hasta 1991, 1997 no encontramos una nueva historia. Va habiendo una serie de historias más o menos continuadas hasta 1997 y no hay más hasta 2006, que se publica el caso USA, que es donde ya, pues donde encontramos una historia pues post 11S, ¿verdad? 11 de septiembre ya ha pasado y es una historia donde gran parte del argumento pues está centrado en este asunto. Entonces aquí, sin embargo, en vez de tener puesto solamente por los títulos de los álbumes, encontramos que también, pero encontramos las historias cortas, digamos, por su original: Conversando con Joe, El caso Webster, El caso Fillmore, Bayet Blues, La vida no es una historia, no es una historieta, baby, Él, cuya bondad es infinita, Chispas, Constancio y Manolo, Ciudad sombría, Recordando, Encuentros y reencuentros, esto ya es un álbum, Nicaragua, Norteamericanos, por unos dibujos, Rehenes, El final de un viaje, Historias privadas y El caso USA. Esto es todo el contenido de este libro. El personaje de Alex Sinner pues sufre una evolución pues muy notable, porque partimos de un género negro al uso, pues con sus claves, lógicamente, de enfrentamiento del detective con la parte negativa de la sociedad, con los criminales, con los corruptos, con los políticos manipuladores, con la gente que engaña, toda vez que se hace amigo de los desheredados. Al principio se hace amigo de un negro al que le salva la vida, pero que el negro al principio le dice no, y después el negro le ayuda a él. El negro se hace amigo y aparece hasta que se lo cargan, va reapareciendo. Entonces pasamos de un género negro absoluto, con pinceladas al estilo de Hammett, por ejemplo, del Sam Spade de Hammett, más que de la gente de la Continental, del Sam Spade, mucho de Raymond Chandler, de Ron McDonald, por ejemplo. Aparecen también, porque el elemento de las mujeres también es muy importante en los contenidos de Alex Sinner. Y esto va de acuerdo sobre todo con la tradición de Sampaio. Pues claro, Sampaio es el guionista, pero también de Muñoz. O sea que esta gente se entiende muy bien entre todos, se entiende muy bien. Los álbumes fluyen muy bien, de forma muy natural, y van dando vueltas de tuerca, de suerte que en sucesivas entregas vamos viendo que en la preocupación no es tanto por el caso criminal, por el caso policíaco que se pueda presentar en los primeros capítulos, los primeros relatos, y va cediendo paso a una preocupación de la confrontación con la sociedad. De suerte que cada vez más hasta el final, Alex Sinner se transforma. Si lo ves ya, una vez leído toda la obra, vuelves al principio, te das cuenta de que en cierta medida el círculo forma un círculo vicioso. En cualquier caso, Alex Sinner termina siendo un cronista de la sociedad, de ese fenómeno llamado USA, de los Estados Unidos, en una época muy concreta, que es cuando se dibujan estos álbumes, a finales de los 70 o los 80, hasta el 2006. Que por cierto, esta edición
completa en Francia se publicó en 2007, apenas ha aparecido la última historia. Aquí ha tardado 10 años, en 2017 es cuando se publicó en español. Y vemos que, aparte de los casos que siempre están, los casos policíacos, con su agresividad, que por cierto, el antihéroe, Alan Sinner, recibe no pocas palizas, como es natural, y los ingredientes de novela negra, o sea, siempre aparecen y con una relevancia pues importantísima. Pero claro, ese carácter de cronista que he dicho va llevando, podríamos decir, de lo genérico negro, a lo humano, a lo social, a lo... Porque claro, el personaje pues muestra un cinismo cuando corresponde, es un personaje ecléctico, muy escéptico, por supuesto desencantado con la vida y con lo que conoce, con el mundo que le ha tocado vivir, con la sociedad en la que está inmerso. Ese desencanto se revela, es transparente. O sea, este señor es un hombre que se siente un derrotado que no quiere decir que se rinda. Él se enfrenta a las cuestiones y de forma frontal. Y vamos, algunas de las historias son realmente demoledoras en su desenlace y en su trayecto, en su desarrollo. Porque vemos que realmente estos personajes tipo así, Alan Sinner es un personaje que dentro de que es muy particular y muy especial, pertenece a una categoría de personajes que más o menos cuyas características básicas podemos entender e imaginar así a bote pronto. Es el antihéroe, es un antihéroe por antonomasia, es un antihéroe en una sociedad americana donde, por ejemplo, pues hay muy disgregadas las clases sociales distintas, los distintos, podríamos decir, guetos o apartados, digamos, geográficos que conllevan una sociedad interna en cada uno, su microcosmos, como puede ser Harlem, como puede ser los barrios italianos, como puede ser Chinatown, como puede ser el Bronx. O sea, determinadas zonas donde se va moviendo el personaje, en Nueva York, naturalmente estamos hablando, y cada uno tiene sus consideraciones propias, tiene sus propios principios, tiene su propia ética y tiene sus propios códigos. No es lo mismo el de los negros que tal y cual, que están ahí trapicheando, pero que es su mundo tal, que el de cuando se trata con políticos de alto copete. Por supuesto, son mundos contrastados, que lo que hace Alex Sinner es participar, por un lado, como testigo, porque claro, con él estamos conociendo, estamos asistiendo a todo esto que le va sucediendo como si fuéramos detrás de él, pero a la vez su acción implica un giro en los acontecimientos. La intervención de Alex Sinner produce que haya un cambio en el desarrollo previsible de lo que podía haber sido. Esto es muy importante porque, claro, es la aportación, digamos, revolucionaria, de rebelión, frente a esa sociedad que se da por entendido que es la habitual, la que hay, llena de lo siempre, de corruptelas, de crímenes, de delitos, de faltas, sobre todo de desprecio a la persona, de menosprecio al ser individual. Aquí se supone que determinados colectivos deben regir con el pensamiento puesto en el beneficio colectivo, cuando normalmente lo que buscan es el propio, y el individual, y el de cada uno. A partir de aquí, pues encontramos esto, que va, ya digo, de lo más negro a lo más social. Siempre hay una crítica. Hay una reflexión importante sobre lo que es la evolución de la sociedad. Es que estamos hablando de más de 30 años, estamos hablando de 32 años. Entonces, claro, tanto los autores como su trasunto, que es el personaje, pues esto va evolucionando y va dando pues una serie de claves que nos van conformando una visión, una perspectiva de lo que es el mundo actual. No completo, pero sí una parcela que desde de lo particular, de lo local, si se quiere, pues se hace extensible a lo universal. Incluso yo diría que casi a lo intemporal. En todo caso, una reflexión sobre la sociedad y sobre uno mismo. El personaje de Alex Sinner reflexiona mucho sobre sí mismo, algo que nos lleva a entender comportamientos, actitudes, formas de reaccionar ante determinados estímulos, y eso está muy bien. A mí es un cómic que me parece muy interesante. También todo lo que hay alrededor de ambiente, lo de los bares, lo que he dicho antes de las distintas zonas sociales o, ¿cómo podríamos decirlo?, raciales de Estados Unidos. Porque esto va sobre Estados Unidos. Esto no es un detective que está en Francia, un detective que está en Badajoz o que está en Italia, no. Esto es un detective que está en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos y que trata en Estados Unidos. Todo, entonces lo que intenta reflejar un poco es esto, un poco no mucho,
es todo esto. Aquí naturalmente tenemos un ambiente de jazz constante, absolutamente decisivo en muchas cuestiones, no solo como telón de fondo, como trasfondo, que también, sino como incidencia directa en lo que es la estructura y el desarrollo de la historia. Carlos Sampaio, y supongo que José Muñoz también, han manifestado por activa y por pasión. Sampaio seguro, Muñoz no lo sé tanto. Su devoción absoluta por el jazz, es un conocedor absoluto, un apasionado del jazz, que le encanta, que conoce muchísimo, y todo esto aparece reflejado en la historieta. Como también aparecen estos sentimientos de, por ejemplo, de libertad, de búsqueda de la libertad, casi nunca lograda, de solidaridad entendida desde el que puede hacia el que no puede o interpares, pero siempre en estrato de baja, de la mitad baja de la estructura social. O sea, si uno ve el escalafón tal igual, ve que los demás para arriba, una vez que van buscando su propio provecho, incluso haciendo zancadillas a los demás para conseguirlo. Zancadillas, por decirlo de una forma simple, porque claro, no son zancadillas físicas, no juegan al fútbol, es otra cosa. Mientras que en los estratos bajos sí que hay más comunicación, hay más complicidad, y eso se transforma en la solidaridad que se enfrenta a la corrupción y a la degeneración que hay en los estratos más altos. Este Alex Sinner, de alguna forma, pues conforma lo que, en mi opinión, es la sagrada trinidad del cómic negro en español, porque aunque hayan sido publicados en Italia y en Francia, el origen es hispano, son argentinos. Estaría por un lado Alex Sinner, que es el más triste, el más sobrio, el más pesimista de todo. Estaría Torpedo, 1936, de Sánchez Abulí y Bernet, que ya dedicamos en su momento un vídeo, donde encontramos el sordidismo y tal, pero desde la perspectiva del humor, de una clave tragicómica, incluso paródica. Y el tercero, el orden se puede poner el que se quiera, sería Bogey, de Sánchez y Segura, que ya también dedicamos en su momento aquí el vídeo, donde todo esto que estamos hablando, en parte el humor, por supuesto el género negro, porque es lo que sirve para hermanar estas tres obras de forma conjunta, de forma grupal. Tenemos el cinismo, el eclecticismo de Alex Sinner, tenemos el humor, la mala leche y tal, del propio Luca Torpedo. En cierta medida es distinto, naturalmente, pero en cierta medida son elementos que están presentes en Bogey y ambientados en una época de ciencia ficción, de futurismo, de anticipación, que se llama ahora. Por lo tanto, tenemos tres registros distintos para un género negro, al menos en un principio, que después va evolucionando cada uno de acuerdo con sus propias coordenadas. Y dicho esto, pues ya me callo. Espero que, si recurrís a esta fenomenal obra Alex Sinner, que os guste, que os distraiga, que os interese, que os haga pensar, meditar sobre lo que plantea, que es mucho y muy bien expuesto. En cualquier caso, nosotros estamos aquí para hacer esto. Si te gusta el vídeo, pues le das al me gusta, le puedes dar al me gusta, te puedes suscribir si te interesan estos temas que vamos tratando aquí y otros que irán viniendo cuando vayamos o agotando o se me vayan quedando cortos ya las reservas de lo que vamos a ir hablando. Y bueno, pues nada, si te parece eso, te suscribes, se lo recomienda a gente que se suscriba, que no hace falta suscriptores, que tenemos que alcanzar un número determinado en el mayor tiempo posible. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Saludos.